Hola mis amigos, qué bueno que estén de vuelta con nosotros en Trauma de Giles. Hoy tenemos una invitada súper especial con nosotros. Hemos estado hablando de este tema ya un buen tiempo, ¿cierto? Y hoy, bueno, pues quisimos invitar a alguien que sepa de este tema. Alguien que no sea ni Nelson ni David. Bueno, hubiera sido yo, ¿no? Pero alguien que sepa. Pero alguien que sepa, quisimos traer. Así que, Tecris... ¿De dónde viene Tecris? ¿De Tetris? No de Tetris no es. Okay. Es una invención de mi mamá que no le gustan los nombres comunes. Entonces viene de Teresa, que era mi abuela, y Cristina, que es mi tía mayor. O sea, ¿tú eres Teresa Cristina? No, soy Tecris. Es la primera sílaba de cada uno de los nombres. Oh, ¿vos qué serías? Nelson David, sería Neda. Neda. No, ya mi nombre es compuesto. Nelson David. Hijo de Nell, el almirante Nell. De los ingleses. Si no te importa, voy a pasar a preguntarle a Carlson de los Avengers. Calzón. Son el hijo de Son. Yo soy. No, perdón, el hijo de Cole. Okay. A mí no me preguntes porque no combina. Pero quisiéramos saber. No combina. No combina. Hola, Wally. Ok, en otro programa quizás podemos descubrir el misterio de tu segundo nombre. Sí, del primero. Del primer nombre. Pero es una técnica, tradición particular del Caribe. Cuando tú estás en países del Caribe, hay muchos nombres que están compuestos de eso. Tengo un amigo pastor de Haití que nombró a su hija con la primera sílaba del nombre de ella y la primera sílaba del nombre de él. Y creó un nuevo nombre. Hay que ver que eso no forme otra cosa. No, obviamente no. Pero creo que es una práctica. Pero Tecris me gusta. Suena bien. ¿Y eres de dónde, Tecris? De Venezuela. De Venezuela, ok. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué hacías en Venezuela? ¿Cuánto tiempo llevas en Ecuador? Ok, empezando por lo último que preguntas. Tengo aproximadamente 1 año y medio acá en el Ecuador. En Venezuela me formé en psicología social en la Universidad Central de Venezuela. Nos estás analizando. Por eso está invitada a este programa. Tenemos serios traumas. O sea. Okay, déjame hacer una precisión. No soy psicólogo clínico, así que esas patologías tan graves no las reviso. Pero nuestro comportamiento social sí. Eso, pues lo social, sí. En tanto perjudica a la sociedad. Entonces, Ok. Entonces estás 1 año y medio acá. Uh-huh. Antes de entrar a un tema, yo te quiero hacer una pregunta. Sinceramente, ¿qué es lo que más te gustó de Ecuador y qué es lo que más te cuesta de estar en Ecuador? Yo le he hecho esta pregunta a todos los que conozco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería lo que más te cuesta? O sea, lo más difícil y lo que más te gusta. Ok, creo que lo más complicado de estar en Ecuador es poder preservar mi vida íntegramente en los colectivos o en los buses. ¿Sí? Creo que es lo que más me ha costado. Sí. Y es que vos no andás en bus por eso. O sea, justamente por eso. Sí, de hecho decía, aquí no hay mucho o no he visto tantos parques mecánicos de esos que montañas rusas y eso, pero de verdad que con la adrenalina que genera el bus, creo que no se necesita tanto. Entonces, creo que es lo que me ha costado un poquito más. Okay. Y de lo que mucho me ha gustado está el tema de la diversidad de comida, porque he tenido la oportunidad de viajar por casi todas las regiones del Ecuador y esa diversidad culinaria de verdad que me ¿Ya comiste cuy? ¿Ya te dieron cuy? No, lo vi, pero no lo he comido todavía. Amigos que nos ven, el cuy en Ecuador es un platillo especial, ¿no? No, es un ratón. Bueno, sí. Si quieren más información, remítanse al capítulo con Evan Kraft. Ahí hay una alusión a ese platillo. Exactamente. Muy bien. Yo no sé, Tecris, y si tú sabías, me imagino que sí, creo que lo estuvimos hablando a amigos que nos están viendo también. La semana pasada hubo un evento en Ecuador que fue de figura pública, de hablar, de figura internacional también, de tema internacional. Un evento que ocurrió en una ciudad acá en Ecuador que se llama Ibarra.
una persona, una chica ecuatoriana, estuvo en una relación con un muchacho de Venezuela, compatriota de Tecris. Y al parecer la chica que en algún momento rompió la relación, este chico lo buscó de vuelta y llegó al punto de tal violencia que la secuestró en las calles de Ibarra. Llamaron a la policía vino, él estaba amenazando con un cuchillo, así llegó. Y casi puedo en mi mente ver, ¿no? Recordar, ella estaba bajo el hombro de él, o no sé, el dominio de él con su brazo, y el otro el cuchillo. La policía de Ecuador llegó y no hicieron absolutamente nada. Hay conjeturas de por qué no, pero la idea es que no lo hicieron. Y él terminó apuñalando a la chica que estaba embarazada y la chica falleció 2 días después o un día después, algo así fue, ¿no? Sí, sí. Eso creó un tema, pero de conversación largo en Ecuador, Tecris, acerca de que la inmigración de los venezolanos que nos están haciendo daño. Y hoy queremos tratar de ese tema. ¿Qué está haciendo la iglesia con el tema de la xenofobia? Porque creó toda una tendencia xenofóbica de los venezolanos ahora en Ecuador. Ahora, Nelson, vos eres argentino. Una mezcla de argentino, paraguayo. Más o menos. Marciano. En el limbo entre... Como dirían en Ecuador, chaupi chaupi. Eso. Está mezcladito así. Yo viví casi 8 años en Argentina. Fui un inmigrante en Argentina. Decíamos atrás de cámaras que David vive en la loma, una loma acá, que casi se le puede determinar como Narnia, ¿no? Sí. Yo tengo un... ¿Cómo decirlo? Sí. Mi llamado es misionero. Exacto. Entonces, creo que entendemos bien la dinámica de la inmigración, ¿cierto? Sí. Así que aquí te va la primera pregunta. Esta pregunta, no sé, va a ser complicada. ¿Tú crees que la iglesia hoy día está reaccionando bien a la xenofobia o no? Fíjate, deberíamos primero revisar lo que entiende cada quien por xenofobia. Porque la misma palabra, esa fobia, tiene que ver con un miedo irracional. Y un miedo irracional hacia otra persona por su origen étnico. Entonces, muchas veces, la mayoría de los miedos tienen que ver con cosas que no conocemos. El miedo es eso que sentimos ante lo desconocido. Entonces, quizás tendríamos que ver primero qué es lo que hay en la percepción de cada uno de los que somos iglesia, porque finalmente la iglesia, más allá de la organización a la estructura, es cada uno de los que hacemos vida en ella, esa iglesia orgánica. Entonces, ¿qué conocemos de la otra persona? ¿Qué conocemos de las otras culturas? Un poco revisar qué hay en mi pensamiento, en mi estructura, respecto al otro. Bien sea al otro diferente a mí, y en este caso que hablamos de xenofobia, al otro que viene de otra parte. Entonces, porque hay una cosa que se llaman los estereotipos. Es una cosa que es un fenómeno psicológico que nos ocurre a todos y es como una suerte de categoría cognitiva que nosotros desarrollamos para darle explicación a un grupo de personas porque no puedo conocer a cada uno. Entonces, todos tenemos en nuestro pensamiento una idea de cómo son los árabes, de cómo son los chinos, de cómo son los colombianos. Los argentinos. Los argentinos. Pero ninguno es que no conocemos a todos los argentinos, no conocemos a todos los venezolanos, a todos los ecuatorianos. Pero eso nos da lo que se llama economía cognitiva. Entonces, yo tengo en mi cabeza un estereotipo de cómo son y en función a ello me conduzco, hablo, pienso, me relaciono o no. Entonces creo que tiene que ver con, vamos a revisar nosotros qué pienso respecto al otro, de qué está conformado mi pensamiento y qué tan alineado o no está a la Biblia, a nuestros preceptos cristianos. Eso es un poco por ahí. Yo creo que ahí cabe mencionar esto. Creo que a veces nosotros cuando hablamos de iglesia o hablamos de los cristianos, de la comunidad cristiana, nos olvidamos en algún momento que somos seres humanos. Y creo que esta es una concepción social, es una concepción del ser humano en sí, antes de una cuestión eclesial o una cuestión de iglesia. Porque podemos tener nuestras estructuras
cristianas, nuestros pensamientos cristianos, y decimos, no, nosotros tenemos que amar al prójimo, tenemos que tratar al extranjero. Yo vi en internet, en las redes sociales, versículos bíblicos, viste, que si vos, como dice, los mandamientos de Dios a Israel cuando tenían que albergar al extranjero, bendecirlo y todo ese tipo de cosas, darle un vaso de agua, miles de versículos. Una postura muy cristiana, muy linda, muy religiosa. Muy religiosa, muy idealista. Sí. Pero en la práctica, en la vivencia real, creo que ahí es donde nos olvidamos un poco de esta ideología evangélica o cristiana o religiosa y nos encontramos con esta realidad natural, social, de que tenemos este tipo de estereotipos o pensamientos acerca de las demás personas. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en la comunidad en la que vivo, en Argentina, vivíamos límites con Brasil y con Paraguay. Y obviamente ya teníamos etiquetados a los paraguayos de cómo son, etiquetados a los brasileños como son, a los alemanes que vivían dentro de mi provincia también como son. Y cuando yo me iba a Buenos Aires, a la capital, mi papá era paraguayo, mi apellido es Cabrera, obviamente ya desde ahí tenía, pero el perfil precolombino que tengo. Incásico, sí, esta... De artesanía. Sí, esta artesanía guaraní no la podía eliminar. Y llegaba a Buenos Aires y soy cabeza negra, pelito negro, no era el colorado, blanquito, el rubiecito de ojos claros, no. Era guaraní, o sea, era paraguayo. Y por más de que yo diga, no, yo soy argentino. O sea, no. A mí me pasó lo mismo, mi esposa es colombiana. Okay. Y en el fenómeno de migración de Colombia que ocurrió hace como, qué sé yo, unos 10 años, era acá en Ecuador. Yo no podía ir a alquilar, por ejemplo, un departamento con mi esposa. Sí. Porque ella decía, disculpe, yo quiero averiguar el departamento, pues. Y ahí, chao, departamento, ¿no? No podíamos alquilar un departamento si es que le escuchaban a ella. Claro, tiene mucho que ver ahí con el estereotipo que teníamos, ¿no? Basado en xenofobia. Y eso quería preguntarte, ¿está relacionado xenofobia y estereotipo? ¿Puede ser? No necesariamente, porque el estereotipo no tiene por qué ser malo per se. El estereotipo, hay una característica de ese fenómeno y es que siempre tiene algo de anclaje en la realidad. Es decir, algo de cierto hay en que los árabes son como yo creo que son, porque de alguna parte saqué la información, en que los colombianos son de alguna manera. Pero también hay estereotipos de género. Las mujeres son de tal forma, aunque no conozco a todas las mujeres. Los hombres son todos así, aunque yo no me he relacionado con todos los hombres. Entonces, los estereotipos no son solo de nacionalidades, sino de cualquier cosa, tipo de persona. Porque lo que me permite es como si yo tuviera gavetitas en mi cerebro y me permite ahí clasificar. Entonces, por eso se llama economía de pensamiento. Cada vez que yo vea a un hombre, no tengo que empezar a pensar, es así, es asado, hacen esto, aquello. No, sino que ya tengo esa clasificación y eso me ahorra. Exacto, eso me ahorra pensamiento. Entonces, déjame entender esto. Los estereotipos no terminan en xenofobia. Sin embargo, la xenofobia sí está fundamentada en estereotipos. Correcto. Ok. Está muy buena esa precisión. Está una luz, oye. Está una luz. ¿Por qué? Porque entonces, si la xenofobia está fundamentada en los estereotipos, cuando como iglesia actuamos, estos estereotipos marcan el caminar de la iglesia con respecto a los otros. Un ejemplo. Claro, pero eso ocurrió siempre dentro de la iglesia. Si viene un chico de pelo largo, tatuado a la iglesia, ya para allá voy. Lo etiquetamos automáticamente. O si viene el otro con la Biblia grandota, viste así, con estudio bíblico debajo del brazo, traje y corbata, este es espiritual, este no es espiritual. O este es tal forma o esta tal. Y vamos a hablar del tatuaje en algún momento, ¿no es cierto? Ya está planificado eso. Bueno, malo, wow. No vamos a poder mostrar todos los tatuajes que tenemos porque hay algunos que son... Hay algunos que son inmostrables, ¿no? Sí. Claro, y especialmente para la gente que está comiendo en este momento. No se puede. Pero entonces, ¿qué debería hacer la iglesia? ¿Cómo poder romper ese paradigma para no asociar ciertos estereotipos que lleguen a causar una xenofobia? Fíjate, el estereotipo siempre lo vamos a tener. Nosotros no podemos deshacernos del estereotipo. No hay cómo cambiar. No hay cómo cambiar. O sea, sí se puede ir modificando. Porque en el caso, por ejemplo, permite que te ponga de ejemplo. Quizás tenías una idea de las colombianas antes de casarte. Ahora que tienes a tu esposa, que es colombiana, el estereotipo o se reforzó o se modificó en ciertos aspectos.
Porque en la medida en que te permites conocer al otro, entonces te das cuenta, es como que confirmas lo que tú creías o hay ciertas variantes. Aunque siempre tu esposa va a calzar dentro del estereotipo de colombiana, pero tú que la conoces mejor que el resto de la humanidad, sí sabes que hay cosas que ella no calza dentro de ese estereotipo. O sea, son características que son inherentes a cada persona. Pero esto es como un mecanismo de defensa en el hecho de decir, ok, si yo tengo estereotipos, me protege o me hace cuidarme de este tipo de personas o este grupo porque lo tengo clasificado en el pensamiento, ¿no? Hasta que les conozcan, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero Fíjate, no sé si es, corrígeme si estoy equivocado, no sé si es el estereotipo lo que te hace protegerte, es más bien el cambio a algo nuevo. Claro, yo me doy la idea, por ejemplo, uno dice, ok, yo tengo cierto, por la forma de vestir, por la forma o del país o de lo que sea, ya tengo una idea, tengo un estereotipo. ¿Sí? Por ejemplo, un musulmán. Sí, entonces yo digo, bueno, no sé si usar esa idea, pero no quiero atacar a nadie. Pero por ejemplo decir, ok, yo tengo este pensamiento sobre este tipo de personas y digo, ok, me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque mi clasificación o mi bagaje o lo que yo aprendí sobre esta comunidad o sobre este tipo de personas me hace pensar de que tienen esta conducta que para mí podría ser perjudicial. No quiero acercarme. Hasta que conozca a alguien, me relacione y obviamente ahí modifico la... Fíjate, tiene parte de pragmatismo lo que me estás diciendo y tiene parte de verdad. Sin embargo, el tema de que el estereotipo per se no te protege, solamente te ayuda a clasificar, a claro, a las personas. Sí. Luego está el tema prejuicio, que es otra condición. Nosotros, o los que hacemos vida dentro del mundo cristiano, toda la vida también hemos sido víctimas del estereotipo y del prejuicio, porque la gente que no es cristiana tiene un estereotipo acerca del cristiano. Un poco lo que tú hacías alusión. No, el cristiano es así, asado, o sea, así de esta manera y de esta otra. Tiene que tener una Biblia, tiene que tener una corbata. Por eso cuando entonces viene un chico con un tatuaje y quizás el cabello más largo y se identifica como cristiano, hay algo dentro de nosotros, una neurona por allí. Exacto. Dirían en Venezuela la pata de un grillo que queda por allí, que se estremece porque no calza en mi estereotipo de cristiano. Y un poco creo que esta globalización, estos medios de comunicación, este mundo, esta vida que estamos llevando ahorita, quizás nos llevan a revisar los estereotipos que tenemos, a revisar los prejuicios que tenemos, porque ahorita tenemos cristianos, o sea, ahorita es difícil identificar a un cristiano por la apariencia, aunque hayan grupos que se enfoquen en cuidar el tema de la apariencia, pero quizás ahorita es mucho más complicado eso. Y lo mismo pasa con el tema de las nacionalidades. Pero ¿qué es lo que hay de fondo? El hecho de, primero, de algo que es desconocido, que es diferente, que no se parece a mí. Nos pasaba también en el mundo cristiano hace muchos años con el tema de las misiones, con ese tema del etnocentrismo, que entonces íbamos a lugares remotos a tratar de hacer misiones y en vez de hacer misiones queríamos era colonizarlos y convertirlos a como yo soy. Y creía que eso era hacer misión. Y tranquilos porque vamos a tocar ese tema sobre evangelización o colonización. Ah, bueno, muy bien. Entonces tiene que ver con que se pensaba, y todavía hay personas que piensan que hacer misiones es convertirlo a mi cultura. Y respetando la cultura del otro. Que se corte el pelo. Exacto, que se corte el pelo. Que ya no se coma a los misioneros. Que no use barba. Que cocine lo que antes se comía crudo, etc. Entonces es un poco violentar la cultura. Y en verdad las culturas, ¿de dónde vienen? De la práctica humana de cada quien. Creo que un poco lo que decía el compañero hace rato, somos humanos. Y los que hacemos vida dentro de la iglesia somos humanos. Sí. Y como humanos tenemos cosas buenas y malas, pero siempre pensamos sobre nosotros mismos con idealización, con idealismo, y creemos que yo sí hago todas las cosas bien y el otro está haciendo algo malo. Y por eso viene el tema de tratar de protegerme. Okay. Yo creo que si nosotros fuéramos bastante honestos con nosotros mismos, más bien deberíamos decirle al otro que se protegiera de nosotros. Sí, ¿no? Sí, especialmente de nosotros, ¿no? Porque... te hago una pregunta con este tema de la xenofobia. No, pará. Antes de tu pregunta, ¿qué debería hacer la iglesia con tres conceptos, ¿no? Xenofobia, bajamos a prejuicio y después a estereotipo. ¿Qué debería hacer la iglesia para cambiar eso? Fíjate, ¿qué podemos hacer con los estereotipos? Identificarlos y reconocerlos. Okay. O sea, tener la honestidad de saber que tengo un estereotipo. ¿En un espacio público?
yo creo que lo primero es en el espacio íntimo. Okay. Es primero revisarme yo y saber qué estoy pensando de tal nacionalidad, de tal grupo étnico, de tal clase social. Okay. Porque también incluso nos pasa con las clases sociales. Qué bueno. Esa cuestión de que si es pobre o si es así, seguro es ladrón o seguro tiene más propensión a delinquir que alguien que está en otra clase social. Y las estadísticas nos dicen que no es cierto, ¿verdad? Solo que lo hacen de otras maneras. Entonces, identificar mis propios estereotipos, reconocerlos y ver qué de esos estereotipos qué de esa construcción tiene de realidad y qué tiene de mi propio prejuicio, de mi propio miedo al otro, a lo que es diferente, a lo que es distinto. Entonces, revisando eso, tendríamos que pasearnos, sin duda, por el tema de qué es lo que significa realmente amar al otro. Wow. O sea, ¿qué es amar al otro como a mí mismo? Entonces, ¿por qué me tengo que cuidar del otro y no me cuido de mí mismo? Y la mayoría de los problemas de nuestra vida tienen que ver con que no nos cuidamos de nosotros mismos. Increíble, ¿no? Por supuesto. Qué bien. Y después, por supuesto, está el tema de la xenofobia como tal, que ya es una cosa más grande y a mayor escala. Si nos remitimos al tema de Ibarra concretamente, fíjate cómo una multitud se vio movida por sus miedos, por sus temores, por sus propias violencias, a tomar una justicia en sus manos y también a terminar de alguna manera lastimando a ciertos inocentes que no tenían nada que ver con la persona. Claro. Entonces, ¿en qué momento paso de tratar de ser un justiciero a ser también un delincuente? Entonces, ¿qué debería enseñar eso en la iglesia de Cris? Ajá, deberíamos revisar en la iglesia. Creo que la iglesia sería el espacio de discusión natural de estas cosas. Primero porque tenemos precedentes bíblicos. La Biblia nos habla de diversos, o sea, de la mayoría de los temas sociales la Biblia nos habla. Y ese tema de la xenofobia que tiene que ver con lo que siento hacia el extranjero. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos Biblia respecto a eso. Ahora, el tema está cómo yo hago vida esa palabra, cómo la hago práctica en mi vida. Wow. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso que me dice la Biblia? Increíble. ¿Vos debías preguntar algo o no? Sí, yo quería preguntar esto, porque a veces creo que sobredimensionamos ciertas palabras y a veces ni siquiera entendemos el concepto de la palabra. Y, por ejemplo, hay una discusión en una familia y hay maltrato y automáticamente decimos es femicidio, es maltrato a la mujer, o sea, lo que sea. Pero muchas veces no entendemos el concepto en sí de la palabra. Lo mismo pasa con xenofobia, ¿no? Entonces, a veces, obviamente, en el caso puntual de lo que ocurrió en Ibarra, todo se generalizó o todo se llegó a ese punto por la reacción de la comunidad y obviamente eso pasó a todo el país, porque en todo el país empezó a haber problemas y es como que se agravó la situación y era un sentimiento que ya estaba incubando, ¿no? Ya estaba en proceso. Eso explotó. Realmente creo que explotó. A flor de piel. No es que surgió en ese momento. No, porque en otros lugares como en La Tacunga, en Ambato, ya habían habido problemas con la comunidad venezolana, con personas y todo ese tipo de cosas. Pero con la comunidad ecuatoriana también y la comunidad argentina también. Claro, pero por ejemplo, meses atrás en Pozorja hubo también una situación violenta donde toda la comunidad mató inclusive a 3 personas, pero no lo vemos eso como xenofobia, ¿sí? Yo entiendo bien que los términos son diferentes, las situaciones son diferentes, pero a veces ni bien vemos un altercado en una situación y un grupo minoritario o un grupo de la sociedad dice eso es xenofobia, y a veces no lo es. A veces solamente son discusiones o son problemas. Al punto que quiero llegar es esto, que muchas veces nosotros tomamos una postura o hacemos reclamos a través de redes sociales o hacemos denuncias etiquetado bajo una etiqueta o una categoría como xenofobia, como femicidio, como persecución, y a veces ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Y yo creo que eso a veces agrava la situación, sobre todo en el tema, como somos tan mediáticos hoy en día, ¿no? Todas las redes sociales y todo. Entonces vemos cualquier problema entre personas y ya lo ponemos como xenofobia. Y yo creo que parte de la educación y de la construcción de este tipo de cosas dentro de la iglesia, de los grupos, de las comunidades, es justamente que la gente entienda, explicarles qué significa, a qué nos estamos refiriendo con xenofobia, a qué nos estamos refiriendo con prejuicio. Porque si tú le preguntas a la gente, ¿tú eres prejuicioso? Y te van a decir que no. Correcto. No, pero no la mayoría sí lo somos, ¿no? Todos lo somos. Sí. Todos. Bueno, ustedes. Sí. Tú lo eres. Tú y todo lo de tu raza. Wesley.
Rayos. Si puedes tratarnos individualmente, sería lindo. Estamos traumados. Ya les ofrecí terapia. Entonces, habría que hacer una definición para que la gente entienda bien los conceptos, ¿no? Sí, o bajar este término a veces muy profundo a un lenguaje coloquial, cotidiano. Sí, porque yo pensé que xenofobia tenía que ver con algo de ginecología, pero no. Claro. Yo creo que más allá de la definición y la reflexión, el verdadero desafío está en cómo aterrizar eso a la práctica, lo que decía Tecris. ¿Cómo logramos como iglesia? Porque la Biblia lo dice, el comportamiento cristiano nos invita a ser amables con el extranjero, pero ¿cómo bajar toda esa reflexión a la vida práctica de la iglesia, de la comunidad de fe? Creo que el verdadero desafío, y no sé si Pablo, por irme en contra tuya sea, pero porque no estás de mi clase. Amén. Okay. No es el tema de educación, más bien es el tema de cómo aterrizamos eso en algo práctico, porque las iglesias lo predican, los pastores hablamos acerca de ello, la Biblia nos lo dice, pero en el día a día, cuando yo estoy en la calle, ¿cómo trato al que tengo prejuicios o que no considero parte de mí? Eso justamente es la pregunta para Tecris, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Algo bien práctico, Tecris. Mira, hay una cosa que tocaba Nelson hace un rato y me parece que allí está la clave. Nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros llamamos mi propia opinión o mi opinión privada particular, en verdad no es propia. Porque nuestro pensamiento se alimenta y se ha alimentado desde que nacimos de la opinión de muchas personas. Solo que nosotros no siempre pensamos en eso, nos apropiamos de eso. Incluso a veces nos las inculcan y nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué pasa? El tema, lo que hablabas de los términos de xenofobia, y pasa también, incluso pasa con las patologías. Ahorita está de moda que todo el mundo es bipolar y la gente no sabe lo que es ser bipolar. Pero como está en el discurso mediático, entonces yo me apropio, le doy el uso que yo quiera, el lenguaje es vivo, el lenguaje es de acuerdo al uso. ¿Es alguien de Alaska bipolar? ¿No? Exacto, de Alaska que baja también. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que mediáticamente es importante saber que los generadores de discurso público son los que manejan o los que aparecen en los grandes medios de comunicación, que luego eso se vierte o sale también ahora por las redes sociales, a las que ahorita todos tenemos acceso. Entonces, se etiqueta tal hecho de xenofobia y yo compro ese discurso sin darme cuenta. Yo me apropio de ese discurso y de pronto me escucho dando una opinión, creyendo que soy yo que la estoy dando, pero es la opinión de otro, es la opinión del medio de comunicación, es la opinión de la persona que habló, etc. Entonces, es cierto que hay que revisar qué cosa es xenofobia y qué no. Tal cual, no toda discusión de pareja es violencia de género, etc. Entonces, hay que revisar las palabras que estamos usando. ¿Qué pasa en nuestras iglesias también? Que las palabras, o sea, la Biblia nos dice el poder de la palabra, el poder de la lengua. Y en psicología se dice que las palabras construyen realidades. Pero también nos dice la psicología y la Biblia que nuestras palabras son la expresión de nuestro pensamiento. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en psicología se dice que el lenguaje es el reflejo del pensamiento. Es lo mismo dicho por dos ámbitos distintos. Lo cierto es que tenemos que revisar nuestro pensamiento. Tenemos que ver de qué está compuesto mi pensamiento, de quién son de verdad las opiniones que yo estoy creyendo propias, de dónde las construí, de dónde salieron. Entonces, sí hay cosas que tienen aspectos de realidad y sin duda no estamos diciendo tampoco que todos los venezolanos que están aquí son angelitos de Dios. Como en todas las nacionalidades hay gente buena y gente mala. Pero entonces es revisar qué es lo que yo creo y otra cosa, qué es lo que yo debo creer. Porque fíjense que es un tema de fe también. Claro. De qué es lo que debo creer, lo que me dicen los medios, lo que me decía mi abuela, que tuvo un problema con un venezolano y eso fue pasando de generación en generación, que esas cosas ocurren también. Pasa, ¿sí? Ajá. ¿Y qué es lo que me dice la Biblia? Y además de la Biblia como fundamento, ¿qué es lo que percibo yo en la realidad? Porque si bien es cierto, hay gente buena y gente mala, hay gente que vino y hace daño y hay gente que vino y está trabajando
y está sirviendo al país y está construyendo también, ayudando a construir también el país. Entonces es un poco ese ejercicio de introspección que es quizás lo que más nos cuesta. Perfecto. Nuestro productor, ¿cuánto tiempo tenemos? Productor nos está diciendo más o menos como 5. Creo que tenemos que concluir, a dar una conclusión. Siempre llegamos a este punto. Que no queremos concluir. Que no queremos concluir, ¿cierto? Yo tenía una pregunta nuevamente por el tema de Tenemos que concluir. Sí, de definir. O sea, voy al tema de definición. Pero concreto. Sí, el tema de... Mientras concluyas está bien. Xenofobia está hablando de el miedo a alguien o a algo desconocido, ¿no es cierto? Ese es un poco el término. No, xenofobia es fobia al extranjero. Al extranjero. O fobia a alguien por su origen étnico. Pero tiene que ver con miedo. Y se cataloga generalmente cuando hay una violencia hacia alguien que no es de mi nacionalidad. No, puede ser por el prejuicio o puede ser también por la palabrita esa. Por el estereotipo. Estereotipo. Pero entonces estamos hablando de que el miedo me está llevando a actuar de una forma violenta hacia las personas que no son de mi grupo étnico. El miedo por desconocimiento me está llevando a protegerme de una amenaza que no siempre es real. Es una amenaza que puede estar en mi cabeza por las cosas que yo pienso y es ficticia, pero me lleva a reaccionar, a protegerme y a proteger a mi familia. Entonces, ese discursito que uno generalmente escucha de que llegaron, nos están quitando nuestras mujeres, nos están quitando nuestros trabajos, etc. Entonces, tiene que ver con ese miedo se va alimentando. Y, por supuesto, en cualquier detonante, como este, que fue gravísimo y que es terrible que haya pasado sin duda, pero detona mis miedos, detona mi fobia. De la comunidad entera. De la comunidad. Y ¿sabes qué también es terrible en este caso particular de Ibarra? Que no fue la reacción de una persona. La psicología social por años ha estudiado el comportamiento de grupos. Sin duda un grupo enardecido o guiado por el miedo es mucho más peligroso que una sola persona. Sí, porque salieron después de hacer una especie de cacería, ¿no? De bruja. Sí. Parecía la Edad Media. Sí. Que eso fue muy triste. Ok, tenemos que concluir. No sé si te quedó claro, Nelson. Sí. Qué bueno. Yo sé que hay un gran porcentaje de los que están viendo que están de mi lado del IQ. Entonces, sí necesito hacer esta pregunta. Así es. Ese es un trauma que tenemos que solucionar. Queremos agradecerte. Vamos a concluir esto. La iglesia debería clasificar, los conceptos, ¿no? Debería, más bien dicho, analizar el concepto, ¿cierto? Es lo que escuché. Revisar el concepto, aclararlos muy bien. Después ser bien intencionales para que la iglesia aterrice esto desde casa, ¿no? Y también a nosotros romper prejuicios y obviamente que nos va a llevar eventualmente a una xenofobia o quizás a otros problemas, ¿cierto? La iglesia debería ser bien intencional en cómo trata a sus extranjeros, a los que tiene ahí en la iglesia. Me encantó eso. Yo me imagino ya hacer una práctica, ¿no? De que la iglesia ponga papelitos. Alguna vez lo vi, que ponga acá argentino y atrás que ponga todo lo que piensa de un argentino o qué sé yo de un venezolano y después ir rompiendo esos paradigmas. Sería como una revisión de estereotipos. Me parece bien interesante. Sí, ¿no? Ok, ¿algo más, chicos, que no? No, me parece que por ahí es la onda. Solamente aclarar que obviamente no somos la voz para decir qué es lo que la iglesia debe y no debe hacer. Este solamente es un proceso de reflexión. Si a alguien le sirve, tómelo. Si no, deséchelo, cierre YouTube o lo que sea. Sí, hay otros programas, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Hay cine también. Pero yo creo que esto es más cuestionador, ¿no? Que nos lleva a pensar qué es cómo vivimos y de qué forma deberíamos caminar realmente. Si decimos cristianos, vivir según eso. Muy Amén. Bien. Amigos, estamos terminando, entonces yo te quiero agradecer mucho. Gracias, Cris. Estoy para servirles. Lindo nombre, excelente exposición hoy. Nos has desasnado cuando uno es un asno y se desasna, ¿no es cierto? Para nosotros los traumados. Así que, amigos, síguenos en Trauma de Giles. Puedes vernos en redes sociales, puedes vernos también en YouTube, ¿no es cierto? En podcast. Que también es una red social. Es cierto que es red social, sí, ¿no? Ustedes entienden, ¿no es cierto? Somos de esta parte del IQ. Entonces síguenos, mándanos tus temas que quieres que tratemos, porque sería buenísimo. Nos encantaría, ponla ahí abajo, ¿no es cierto? Para que podamos tratar. No vamos a poder tratar todos los temas, son infinitos, pero queremos escucharte.
Gracias, Tecris. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Nos Gracias a vemos. ustedes. Que se curen. Chau, chau. Na, na,